Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los asistentes virtuales. Tenemos una charla más donde Coalicilo le da la bienvenida a ese tema tan importante que es silvopastoreo, una experiencia viva en Chiapas. Será impartido por el doctor Esaú de Jesús Pérez Luna, que es docente, investigador e integrante del Cuerpo Académico de Desarrollo Agropecuario Sustentable de la Universidad Autónoma de Chiapas y también es consultor del Centro Agropecuario de Capacitación y Desarrollo Sustentable, que es CACITS. Bueno, el doctor Esaú es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agronómicas Campus 5 de la UNACH. Tiene estudios de maestría en ciencias en producción animal tropical, énfasis en nutrición de rumiantes por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También cuenta con el doctorado en ciencias agropecuarias, igual con énfasis en nutrición de rumiantes por la Universidad Autónoma de Yucatán. También tuvo una estancia académica durante la formación doctoral en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey en Matanzas, Cuba. Ha sido director de al menos 90 tesis de licenciatura y 10 de maestría en ciencias. Responsable de proyectos de investigación y transferencia tecnológica. Ha participado como conferista en diversos foros y congresos realizados en Cuba, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Venezuela, así como en diferentes entidades federativas del país. Autor de artículos científicos publicados en revistas científicas arbitradas de reconocido prestigio nacional e internacional. Autor del libro Los árboles y arbustos con potencial forrajero. También autor del libro Plantas medicinales y autor de 16 capítulos de libros. Es miembro estatal del Sistema Estatal de Investigadores en la categoría de Investigador Científico Nivel 2 por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Tiene un reconocimiento por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chiapas como agrónomo distinguido en el año 2008 por las contribuciones realizadas en el desarrollo de una ganadería sustentable en el estado de Chiapas. Es integrante de la red temática de CONACYT, Sistemas Agroforestales de México, miembro del Consejo Consultivo del Cambio Climático del estado de Chiapas y miembro del Grupo de Trabajo de Ganadería Sustentable de Bajas Emisiones del estado de Chiapas. Coalicilo los invita a conocer este tema que es de ciencia a la práctica y que sea de provecho a todos los que nos asisten. Pueden hacer sus preguntas que serán respondidas al final de la charla. Bueno, doctor, le dejo las palabras y la batuta en su presentación. Si puede compartir su pantalla y comenzar a... Muchas gracias, Sergio. En un momentito comparto. ¿Sí se nota la presentación? Sí, doctor, se nota. Perfecto. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos. Maestro Sergio, agradecerte el espacio que me das para poder compartir un poquito las experiencias que tenemos en el ámbito ganadero de ciertas actividades que se han realizado aquí en Chiapas. Y más que nada es dar a conocer la importancia que tiene el hecho de poder incorporar árboles y arbustos a los sistemas ganaderos a efecto de minimizar esa crítica tan fuerte que se ha hecho a la actividad ganadera, entendiendo y pensando que esta actividad ha ocasionado ciertos daños ambientales. Espero que a lo largo de la charla pueda ir aclarando este cuestionamiento, pero lo más importante también es hacer propuestas y dar a conocer a los que nos escuchan esta estrategia que considero es viable desde un punto de vista económico, ecológico y social. La charla de este día la he titulado Silvopastoreo en territorios ganaderos, una experiencia viva en Chiapas.
Quiero iniciar, bueno, haciendo este cuestionamiento. Siempre se dice que ¿por qué se cuestiona a la ganadería como una actividad que está afectando los recursos naturales y el cambio climático? Podríamos responderla. Se cuestiona que es la causante de la deforestación. Se dice que es que el ganado es poco eficiente en su conversión. Se dice también que es precursor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en el primer punto, tendríamos que ser muy analíticos y críticos de conocer también qué otras actividades antropogénicas están causando este proceso de deforestación. Si bien es cierto que el sistema de producción que se maneja en el país y particularmente también en Chiapas, es un sistema de pastoreo convencional extensivo y que de cierta manera han habido ciertas actividades que han ocasionado este efecto en el cambio de uso de suelo. O sea, no estamos exentos de que se nos haga esta crítica. Sin embargo, también es válido de que si se critica, también debemos hacer propuestas con el propósito de que los productores también tengan estas alternativas de solución y poco a poco poder ir cambiando este sistema de producción. El punto de que se comenta que es poco eficiente en su conversión los rumiantes, el ganado bovino o los ovinos, todo depende con qué especies se esté comparando. Si lo comparamos con especies no rumiantes o monogástricos, pues es cierto de que hay una diferencia en su eficiencia de conversión de estas especies. Pero también debemos de analizar el tipo de alimentación que se le da a estas especies. En el caso de los monogástricos, pues es una alimentación con carbohidratos, enriquecida con carbohidratos, es un alimento concentrado, pues mucho más caro. Sin embargo, si analizamos la alimentación del ganado, y que básicamente es la dieta base de estos, es el forraje, pues entonces es uno de los animales más eficientes, ya que es un intermediario en convertir el pasto en leche o en carne. El otro punto también que es preocupante y que debo de atenderlo en esta plática es está relacionado con que el ganado es precursor de la producción de gas de efecto invernadero. Creo que todas las especies y todos los seres vivos somos productores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si atendemos de manera adecuada el factor alimentación en los rumiantes, podemos hacer eficiente el sistema ruminal y con ello poder mejorar el proceso fermentativo para disminuir la producción también de ciertos gases de efecto invernadero, como es el caso del dióxido de carbono y el metano entérico. Quiero que hagamos un poquito de el análisis en este cambio de uso de suelo. Les mencionaba que no solo es la ganadería la que está ocasionando este problema, sino que son muchos los factores, muchas las actividades. Por mencionarles algunos, por ejemplo, mencionarles el problema tan severo que se tiene con los incendios forestales, sean estos accidentales o intencionales. La tala ilegal también es otro de los problemas serios que tenemos, en el cual han ocasionado daños severos a nuestros bosques y selvas, entre otras actividades. También el crecimiento poblacional ha sido un problema social que día con día se van necesitando nuevos centros de población y esto ocasiona un cambio de uso del suelo bastante drástico. Otra parte importante, pues es también en estos suelos que ya han sido perturbados, pues también existe el establecimiento de diversos cultivos agrícolas. Sin embargo, los altos costos de establecimiento de estos cultivos y también los bajos precios que se pagan por tonelada, pues el productor le va haciendo menos atractivo y poco a poco va dejando de producir estos cultivos, o bien disminuye las áreas establecidas de estos cultivos y entonces empiezan a haber una parte importante de suelos abandonados.
Entonces, en esa transición del cambio de uso de suelo podemos ver ciertos efectos, principalmente dentro de la fertilidad del suelo. De ser un suelo virgen, en donde había una vegetación forestal, o donde estaban los bosques o selvas, y luego ese suelo que fue ocupado por cultivos y posteriormente se encuentran abandonados, vemos su fertilidad de que es muy pobre, la de estos suelos, con una pérdida importante de materia orgánica y una degradación también de ellos. En este caso, tenemos suelos muy compactados, con muy poca filtración del agua, y desgraciadamente estos son los suelos con los que contamos para poder desarrollar la ganadería. Entonces, creo que aquí es donde nosotros debemos de pues poner los puntos y tratar de resolver el problema a efecto de recuperar estos suelos a través de otras estrategias que son viables desde el punto de vista ecológico y económico. ¿Cuál es la crítica entonces que se hace? Cuando la actividad ganadera es ineficiente y tenemos este tipo de praderas con una degradación muy alta, entonces el productor, al ver que estas praderas ya no producen el suficiente forraje y tampoco tiene la capacidad de estar alimentando el número de animales con que cuenta, entonces este es uno de los problemas que debemos nosotros de frenar, dado que estos productores empiezan a aperturar áreas nuevas para la actividad del pastoreo. De lo que se trata con esta estrategia silvopastoril, no se trata de estar llevando los animales al bosque, sino más bien recuperar estos suelos degradados a través de la incorporación de diferentes especies forestales bajo diferentes arreglos y poder potenciar el uso de estos suelos. ¿Por qué razón? Porque en la región tropical existe un potencial enorme en la producción de gramíneas forrajeras. Sin embargo, tenemos que analizar que esta producción forrajera fluctúa la disponibilidad durante los diferentes meses del año. ¿Sí? Coincide que en los meses de mayor precipitación tenemos una cantidad importante de biomasa o de forraje. Sin embargo, durante las temporadas críticas de estiaje, los animales no alcanzan a cubrir el requerimiento de materia seca. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Primero, conocer cuál es el comportamiento fenológico de la planta forrajera, manejar una estrategia de conservación de forrajes cuando existe una mayor cantidad, ya sea a través de los ensilajes o a través de la vinificación, y esos forrajes que conservamos en esta temporada de excesos, poderlos utilizar en estas épocas críticas. La otra también es poder manejar diferente carga animal para poder, por ejemplo, en el caso cuando se tiene una mayor cantidad de forraje, poder incrementar el número de animales, y cuando se tiene menor cantidad de forraje, disminuir esa carga. Quiero contextualizar un poquito la actividad ganadera en Chiapas. Es una actividad importante desde el punto de vista económico y social. Prácticamente un tercio de la superficie se encuentra ocupada por esta actividad. ¿Sí? Es una actividad que ha tenido mucho dinamismo. Sin embargo, hay que reconocer de que ha habido poca inversión y un problema con la transferencia tecnológica. Y esta actividad todavía se sigue viendo como una actividad aislada. No estamos realizando esta actividad a través de un manejo integrado del territorio, que ese es lo que nosotros pretendemos. ¿Sí? Se tiene un registro aproximado de 86,000 ranchos u unidades de producción pecuaria. Sin embargo, haciendo un análisis, vemos de que prácticamente el 87% de estos ranchos, el sistema de producción es en condiciones extensivas, ¿sí? Y es una de las situaciones que se ha criticado severamente la ganadería, por esos bajos índices de producción y por ese cambio de uso de suelo
al estar aperturando nuevas áreas para esta actividad. Lo que nosotros pretendemos es poder incrementar el sistema intensivo a través de un cambio del sistema de pastoreo que nos permita hacer más eficiente el manejo de las praderas y utilizar los forrajes en una edad adecuada con el propósito de aprovecharlo cuando estos forrajes tengan el mayor valor nutritivo. Entonces, analizamos también de que dentro de todos los elementos que intervienen en un sistema de producción, deben ser atendidos de manera particular, como el factor genético, la sanidad, el manejo, la reproducción, la nutrición, alimentación. Sin embargo, todos estos son importantes y están interrelacionados, pero debemos de prestarle mayor atención al factor nutrición-alimentación, dado que desde el punto de vista cuantitativo y económico, es en este rubro o en este factor donde más se invierte o donde más se gasta, ¿sí? Es donde más aproximadamente, dependiendo de la especie animal a la que se trate, se está invirtiendo entre el 60 y el 80% de los gastos totales de producción. Y es aquí entonces, este es el escenario de algunos ranchos, no quiero generalizar, que descuidamos varias cosas importantes, ¿no? Entonces no podemos hablar de eficiencia productiva bajo estas condiciones. Hablando un poquito sobre el pastoreo convencional, algunas de sus características, dado que les mencionaba que el 86-87% de nuestros ranchos manejan este sistema, pero algunas de sus características, es importante mencionarlas, es que el ganado pastorea permanentemente todo el año y la carga animal por unidad de área por año, pues es muy baja. Prácticamente no llega ni siquiera a una unidad animal por hectárea por año. Es un pastoreo muy heterogéneo. Cuando tenemos muy pocos animales en los potreros, el forraje se desperdicia, se madura, se lignifica, y esto no permite que se generen nuevos rebrotes. Si tenemos muchos animales, el forraje también empieza a afectar y afectamos la persistencia, y este es uno de los problemas muy fuertes que se tienen en muchos ranchos, dado que el productor tiene la necesidad de estar estableciendo forrajes nuevos cada 2 o 3 años, y eso le ocasiona un gasto muy fuerte. Como consecuencia de todas estas características, nos da que nuestras praderas poco a poco se van degradando. Y esto es a lo que queremos romper, lo que queremos evitar y lo que queremos darle una respuesta de solución. Existen otras alternativas. Por ejemplo, el pastoreo racional es un pastoreo inteligente, es un pastoreo estratégico que nos va a generar una mayor productividad de carne y leche por hectárea. ¿Por qué razón? Porque en el momento de que nosotros estemos haciendo un uso eficiente del recurso forrajero como dieta base de los animales, esto nos va a ayudar a incrementar el número de animales por unidad de superficie. Y esto nos permitirá entonces tener una mayor producción de carne o leche por hectárea. ¿Por qué les digo que es un pastoreo inteligente y estratégico? Hay 3 factores que debemos de tomar en cuenta cuando manejamos praderas. 1, familiarizarnos, o bien el productor debe familiarizarse con el término de materia seca. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Porque primero saber o cuantificar cuántos animales tengo y cuál es mi demanda de materia seca que requiero para alimentar n número de animales. Entonces, si ya cuantifico el peso vivo total de estos animales y sé cuál es la demanda de materia seca, voy a tener un dato importante para poder hacer un cálculo de asignación del área requerida para alimentar este número de animales con base a su requerimiento en materia seca. Por otro lado, también es importante considerar el tiempo. El tiempo en 2 aspectos. 1,
para saber cuánto tiempo los animales van a estar ocupando la pradera. Otro factor importante es saber también la edad de rebrote del forraje, cuándo ya está en condiciones para poder ser aprovechado. Y lo más importante, en el área que ya fue pastoreada, también monitorearla para saber cuál va a ser el tiempo de rebrote para poder volver a utilizar esta área de pastoreo. Esto se dice muy fácil, pero es uno de los problemas más fuertes que tenemos en el manejo de praderas en muchos ranchos del estado de Chiapas. Si hacemos este cambio del sistema de pastoreo, pero también debemos de analizar y de ver de que si tenemos la oportunidad de diversificar la dieta de los animales a través de la incorporación de otros recursos forrajeros, esto nos permitirá tener muchas ventajas. Y me refiero básicamente de que en Chiapas tenemos una diversidad importantísima de especies arbustivas y o arbóreas locales que tienen un potencial enorme para poder ser incorporadas a los terrenos ganaderos. Y las ventajas son múltiples para su uso en los suelos de uso ganadero. ¿Por qué razón? Porque entonces al incorporar un recurso forrajero diferente a la gramínea, pues es una opción ante la nueva realidad que enfrenta el sector agropecuario, dado que contribuye a contrarrestar impactos ambientales que son negativos propios de los sistemas tradicionales, favorece la restauración ecológica de las pasturas degradadas, que esta es la parte importante que nosotros queremos trabajar y resolver a través de estas estrategias silvopastoriles, ¿sí? Es un mecanismo que diversifica a las empresas pecuarias, dado que genera productos e ingresos adicionales al propósito de producción que se tenga, ya sea que con un sistema diversificado de estas características, pues podemos estar comercializando madera, comercializando leña de una manera ordenada, y esto es un ingreso extra que va teniendo el productor. O simplemente al estar haciendo la práctica de podas y aclareo de las áreas ya establecidas bajo esta modalidad, pues es toda la leña que utilizan las personas que viven en el rancho, y de esta forma estamos evitando que estén cortando árboles para ese propósito. Se reduce de manera importante también la dependencia de insumos externos y permite intensificar el uso del suelo, sin reducir el potencial productivo a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que los sistemas silvopastoriles es un sistema donde se manejan diferentes elementos de manera integral en un mismo suelo. Entonces, estamos potenciando el uso del suelo. Aquí existe una idea por parte de muchos productores de que se dice que donde existen árboles no hay pasto. Sin embargo, si manejamos con cierto conocimiento esta estrategia, podemos establecer de manera ordenada estos árboles, tomando en cuenta las distancias, ya sea entre plantas y entre surcos, ¿sí? O el tipo de arreglo que nosotros pretendamos realizar de acuerdo a las características del rancho. No es cierto de que la sombra pueda estar afectando el crecimiento del forraje. Es todo lo contrario. ¿Sí? Existe una relación, una interrelación muy importante, dado que las especies arbustivas, principalmente las leguminosas, están fijando una cantidad importante de nitrógeno al suelo, y este nitrógeno está siendo utilizado a través de la gramínea forrajera, y esto permite mejorar su valor nutricional. Existen diferentes formas entonces de cómo poder hacer los arreglos en los ranchos. No existe una receta. Esto depende de varios factores. Depende primeramente de la topografía de los ranchos donde se quiere establecer, de las condiciones económicas también del productor, muchos factores, ¿no? Y entonces podemos ver que existe una diversidad de formas
de cómo poder estar estableciendo estos árboles a los terrenos ganaderos. En principio, podríamos iniciar con el establecimiento de las cercas vivas, o bien decidirnos por establecer áreas compactas de alguna leguminosa como bancos de proteína, y que a través de un corte y acarreo yo puedo complementar mis animales con este follaje de un alto valor nutricional, principalmente un alto aporte de proteína por estas especies, ¿no? O si yo tengo arbolado adulto dispersos en mis potreros, también yo puedo manejar estos potreros con este arbolado adulto a través de un pastoreo racional con el apoyo de las cercas energizadas. Y esto no afecta en lo absoluto el manejo de los animales, ¿sí? Podemos establecerlo a través de árboles en callejones, o bien una modalidad de incorporar la especie arbustiva en alta densidad dentro del combinado con el forraje. Podemos hacer también bancos energéticos, o bien en algunos ranchos donde también se interesen por algunas plantaciones forestales, podemos realizar este tipo de incorporaciones o de arreglos, perdón. Algo muy importante que debo de comentarles cuando se trabajan los sistemas silvopastoriles es entender primero cómo funciona el sistema, cómo se interrelacionan los componentes, pero algo muy importante es conocer las interacciones que se dan entre los componentes del sistema. Y me refiero particularmente a esas interacciones entre el árbol y el animal, entre el árbol y el pasto, entre el árbol y el suelo, entre el animal y el pasto, entre el árbol y el clima. Estos aspectos son de suma importancia para mantener el equilibrio y tener éxito en el sistema integrado. Otra cosa que no debemos de dejar a un lado es conservar áreas arboladas dentro de nuestros predios. No todo el rancho lo vamos a hacer potreros, puesto que estas áreas juegan un papel muy importante en la captura de dióxido de carbono y también en la conservación de la fauna silvestre. Esto nos ayuda muchísimo en los terrenos ganaderos para mantener el equilibrio del propio sistema. Entonces, si yo tengo árboles, ya sea en ciertas áreas delimitadas, o si tengo árboles ya incorporados a mis potreros, no me pueden criticar de que la ganadería está siendo un factor que está contaminando el ambiente a través de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque también estamos contribuyendo a la disminución de dióxido de carbono a través de esta manera, ¿no? Quiero compartirles también algunos resultados de ciertos trabajos que hemos hecho en diferentes tiempos y que nos han ayudado a potenciar esta estrategia, dado los resultados que hemos obtenido. ¿Sí? Primeramente, fue del interés nuestro de conocer cuál era el comportamiento agronómico con relación a la dinámica de crecimiento y el valor nutricional que tiene el forraje manejado bajo condiciones de silvopastoreo y manejado también este forraje en un sistema convencional en monocultivo. Estos resultados, por ejemplo, que les presento, evaluamos este forraje, pues es un pasto de Tanzania, evaluamos a diferentes edades de rebrote, 28, 56, 84, 112 días, establecida una parcela sin árboles y una parcela con árboles. Y realmente vemos cuál es la contribución que tiene las especies arbustivas cuando son incorporadas al sistema, a los suelos ganaderos. Vemos, por ejemplo, que a la misma edad de rebrote, a la edad de 28 días, el porcentaje de proteína cruda del forraje, cuando estaba sin árboles o cuando estuvo sin árboles,
llegó a alcanzar alrededor del 7% de proteína. ¿Sí? Este factor, este porcentaje, pues es el requerimiento mínimo que se necesita que esté entrando al rumen para cubrir las necesidades de proteína de los microorganismos del rumen. Sin embargo, a esta misma edad del forraje, ¿sí? Donde se asocia con los árboles, aquí fue leucaena la que se asoció con la gramínea, y vemos de que casi alcanza el 13% de proteína cruda, el mismo pasto a la misma edad. Y hay una disminución importante también de carbohidratos estructurales, que esto nos da a entender o a predecir que al momento de que lo consume el animal, pues va a ser más eficiente con relación a su consumo y a su digestibilidad, y por ende a la producción misma del animal. Analizando un poquito también la producción de biomasa, vemos de que si bien es cierto notar que en las primeras etapas de crecimiento del forraje se ve un poco afectado en su crecimiento, sin embargo, a partir de los 84 días hay un incremento en la producción de biomasa del forraje cuando estuvo asociado con los árboles. Entonces, esto nos permite aseverar de que la asociación de los árboles no tiene un efecto negativo sobre el rendimiento del forraje. Es aquí donde se le puede demostrar al productor que no es cierto lo que se comenta, que la presencia de árboles disminuye su producción del pasto. Otro aspecto importante también dentro del manejo de praderas es conocer la cobertura, o sea, cuántas plantas tenemos por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué porcentaje de plantas tenemos en un metro cuadrado? Y vemos de que en el sistema silvopastoril pues hay una mayor cobertura de la gramínea. Esto me da a entender de que existen más plantas por metro cuadrado y por hectárea. Otra parte importante que también hemos ocupado bastante tiempo es generar información relativa al valor nutricional de la dieta base de los animales. En este sentido, hicimos algunas pruebas. En principio, el primer estudio uno de los primeros estudios que se hacen en Chiapas es la caracterización de estas especies locales para conocer el potencial nutricional que pudieran tener estas especies al incorporarlos a los sistemas ganaderos. Posterior a ello, después de haber caracterizado y saber qué especies son las que tienen ese potencial, nos dimos a la tarea de conocer algunos aspectos importantes de su valor nutricional. En principio, conocer su composición química. Posterior a ello, conocer también qué tan aceptable era ese forraje al ser ofrecida hacia los animales, al hacer algunas pruebas de consumo. Otro aspecto importante u otro indicador que nos interesa saber también es qué tan digestible es ese forraje que está comiendo el animal, cuál es la eficiencia de la conversión que va a tener ese forraje al ser consumido. Y la otra parte importante también es conocer la tasa de crecimiento en términos de producción de los animales. Es así entonces como ya tenemos documentado que una buena parte de diferentes especies, conocer su composición química y la digestibilidad que tienen estas especies. Y es aquí como nosotros tenemos ya la información y con toda la certeza podemos hacer las recomendaciones técnicas para poder incorporarlas a los ranchos de los productores. Bueno, también nos interesaba saber cuál era el comportamiento o la conducta que tienen los animales. Sabemos de que cuando tenemos potreros donde no existe sombra, pues hay una pérdida importante de energía del animal por estrés calórico, ya sea por el propio desplazamiento o porque no existen las condiciones para disipar este calor, principalmente en las temporadas más críticas. Y también nos interesaba correlacionar si realmente cuando manejábamos animales donde existe la presencia de los árboles, si realmente existía un efecto sobre estas características etológicas de los animales
para poder tener certeza de hacer este tipo de recomendaciones, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver, en principio, conocer cuáles son las actividades que realiza un rumiante en condiciones de pastoreo. Analizamos primeramente dentro de los dos sistemas que nos interesaba ver, un potrero asociado con árboles y un potrero sin árboles, y las actividades que nosotros queríamos observar era, bueno, el tiempo que el animal dedica a la actividad de pastoreo, el tiempo que dedica a la rumia, al consumo de agua, el tiempo que dedica el animal a descansar, a caminar, en un total de 24 horas. Y vemos que las actividades que más ocupa tiempo el animal para realizarlas es el pastoreo y la rumia. Y estas actividades son las que nosotros debemos de atender de manera especial o de manera particular para no afectar la conducta etológica de los animales. Y esto pueda ocasionarnos una baja en la producción, ya sea de carne o de leche. Entonces les presento estos resultados. Esta gráfica de distribución de pastoreo es en el sitio donde existieron árboles, y vemos que este es el pico, o esta es la actividad de distribución de pastoreo durante las diferentes horas del día. O sea, durante 24 horas empezamos a ver dónde se dan los grandes momentos de consumo por los animales. Y bueno, ¿para qué puede servir esta información? Esto me permite conocer realmente esta conducta de los animales en los ranchos, me permite ordenar el manejo que le voy a dar a los animales y respetar su conducta. Muchas veces cuando se tiene ganado para producción de leche, por cuestiones de los horarios de los trabajadores, pues prácticamente están ordeñando de 6 de la mañana en adelante, y este es el momento en que los animales debieran estar en la actividad de pastoreo. Y esta es la razón del por qué al siguiente día disminuye la producción, sabiendo de que estamos alterando el gran momento de la primera comida que deben de tener los animales. Donde, si yo quiero realizar cualquier práctica de manejo de mis animales, pues debo de buscar los momentos en cuando viene de bajada la actividad de consumo, o bien, si yo quiero realizar una estrategia de complementación nutricional, pues lo voy a realizar en estos momentos donde viene bajando el consumo, para poder incrementar el consumo en estas horas que son un poco complicadas. Lógicamente, vemos en esta figura que donde hay una mayor actividad de la actividad de consumo, pues la actividad de rumia es mínima, y así cambia de manera inversa, ¿verdad? Entonces, estas dos actividades deben ser respetadas para que el animal se encuentre en las mejores condiciones de confort y demuestre su potencial genético productivo. ¿Qué pasa entonces? También otra de las variables que nos interesaba conocer era también ver qué pasaba con la actividad de consumo con relación a la temperatura. Entonces correlacionamos estas variables y vemos que en las mayores horas en las horas de mayor calor, donde hay un mayor incremento de la temperatura, pues el consumo se ve afectado. Aquí, y es aquí donde yo quiero puntualizar la importancia que tienen los árboles para poder contrarrestar estos efectos, y que el animal al menos tenga un lugar más idóneo para poder disipar estas altas temperaturas. Este comportamiento lo vemos en animales que estuvieron consumiendo forraje asociado con árboles. Sin embargo, vemos que la temperatura pues llegó casi a 31 grados en estas horas, ¿verdad?, del día. Sin embargo, cuando no existieron árboles en la pradera, vemos que la temperatura se incrementó hasta 35 grados centígrados y el consumo cayó drásticamente. Entonces, esto nos demuestra
una de las potencialidades que tienen los árboles en los sistemas ganaderos. Y no solo pensar que los árboles estén siendo destinados o utilizados como una fuente de forraje, que también cumple una labor importante, sino también en la parte ambiental, el beneficio que estamos obteniendo para que nuestros animales estén en mejores condiciones de confort y que demuestren su potencial productivo. En síntesis, estos son los 2-3 grados centígrados de la temperatura de los dos sitios, ¿sí? Esta línea punteada de azul o negro, no sé cómo la vean, es cuando no existieron árboles, y esta rosita es donde habían árboles. Esto es un efecto importantísimo que deberíamos de monitorear y que los productores deben de saber la importancia que tiene incorporar los árboles en sus potreros, en sus terrenos ganaderos. Bueno, toda esta información, pues tenemos mucha información ya documentada. Sin embargo, les mencionaba en la plática de que todavía sigue prevaleciendo un sistema de producción convencional, extensivo, agresivo, y que el poco avance de desarrollo tecnológico se nota en nuestras unidades de producción en las diferentes regiones ganaderas de Chiapas. Entonces tenemos que ser muy críticos y analizar realmente cuál es el problema de por qué toda esa generación tecnológica no se transfiere de la forma como nosotros quisiéramos. Hicimos un ejercicio hace 3-4 años aquí en el estado, y les digo hicimos porque yo me incorporo a un grupo de trabajo que se conforma por intereses colectivos, del cual estábamos trabajando este mismo tema, me atrevo a decirlo que a lo mejor hasta con los mismos productores, y vimos entonces la necesidad de reunirnos para analizar realmente si podríamos resolver esta situación y buscar un mecanismo de transferencia tecnológica más eficiente, a efecto de que los productores sean beneficiados. Entonces, participamos diferentes instituciones de investigación, de educación superior, las instituciones de gobierno del Estado, ¿sí? Organizaciones no gubernamentales, una parte importante también de la participación de productores innovadores. Y en principio lo que hicimos fue realizar un trabajo de sensibilización muy fuerte en diferentes regiones del estado a través de diferentes foros con la participación de productores. Después de ello, bueno, organizamos los trabajos, jugando roles diferentes de los diferentes actores, para que en su momento también el grupo de ganadería, que es un grupo que está de trabajo del Consejo Consultivo de Cambio Climático, realizó un trabajo importante para poder priorizar esos sitios de atención y poder atender de manera directa a los productores para tratar de masificar esta estrategia silvopastoril. Creo que hemos avanzado, no como quisiéramos, pero habemos diferentes instituciones, diferentes instancias que estamos comprometidos en tratar de masificar esta estrategia, y que cada vez vayamos disminuyendo ese alto porcentaje del sistema convencional a convertirlo en un sistema de producción agroecológico que nos permita, de cierta manera, aprovechar los diferentes recursos que tenemos como una alternativa y mejorar las condiciones de alimentación, mejorar las condiciones ambientales, y disminuir ese cuestionamiento o esa crítica que se ha hecho para la actividad ganadera. Creo que con esta estrategia podemos nosotros demostrar de que podemos hacer eficiente el sistema de alimentación de los rumiantes, y también hemos demostrado y hemos evaluado de que existen algunas especies forrajeras
arbustivas, perdón, que dentro de su composición química, pues existe la presencia de metabolitos secundarios, como es el caso de los taninos, de las saponinas. Pero también se han hecho algunos estudios, ahí la Universidad de Yucatán ha jugado un papel importante para poder ver el potencial que se le pudiera dar a la presencia de estos metabolitos secundarios al conocer que pueden, de cierta manera, cambiar la proporción de la concentración de ácidos grasos volátiles a nivel ruminal, y también estos metabolitos tienen un efecto defaunante de las arqueobacterias productoras de metano, y entonces con esta acción de estos metabolitos podemos disminuir la emisión de metano entérico que tanto se cuestiona. Bueno, esto es lo que yo había preparado para compartirlo con ustedes. Espero de que exista pues preguntas, que exista interés del tema. Creo que la ganadería tiene que ser de esta manera. Es mi particular punto de vista. Considero que la experiencia y los resultados que he generado a lo largo ya de pues 30 años de actividad, pues me ha permitido tener certeza en las recomendaciones técnicas que se hacen. Quedan mis datos de contacto por si alguna persona tiene interés en platicar conmigo, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Sergio.